Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30 también. Estamos en Facebook ahora mismo, saliendo al aire, ahora mismo. Nuestro nombre tiene una pregunta: ¿en dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa, ¿en dónde estamos? Y así se llama también en nuestro Facebook. Nos encontrás rapidito, bueno, un montón de gente, un mundo de gente que nos sigue, hay mucha interacción. Yo les agradezco infinitamente la confianza que tienen en nuestro programa, el seguimiento fiel. Bueno, un mundo de oyentes que fuimos, digamos, haciendo, capitalizando, si te gusta el término. Fuimos haciendo una amistad entre un mundo de oyentes y nosotros, y no solo oyentes, sino también televidentes a través de nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Le pusimos mirá, además, porque precisamente hay que ver, hay que mirar en dónde estamos. Y claro, salimos en imagen en un formato televisivo desde nuestro canal YouTube, que no emite en vivo, sino que emite todo el material grabado, compilado, editado por Mariana Peralta, en un trabajo excelentemente profesional desde hace ya 4 años y medio, que trabaja como nuestra editora de redes. Esto está en Mirá en dónde estamos, nuestro canal YouTube. Te podés suscribir, por supuesto, es gratis. Ponés ahí la campanita para recibir noticia, podés interactuar y colaborás con nuestra fundación, que es Libertas Uruguay, la primer fundación de la República Oriental del Uruguay de carácter liberal. La primer fundación en el Uruguay de carácter liberal. Esto quiere decir que jurídicamente, en términos jurídicos, somos una asociación civil que no tiene fines de lucro y estamos abocados, de acuerdo a la ley, de acuerdo a nuestro rol como institución, a nuestras potestades, a la enseñanza, la difusión, la investigación, la comunicación de todos estos temas, todos estos insumos que hacen a los temas vinculados a la República, al Estado de Derecho, a la vida política, económica, social, cultural, etcétera. Todo eso desde la perspectiva filosófica, desde la línea editorial del liberalismo, de la República Democrática Representativa Liberal. Eso es Libertas. Tenés su página web que es www.libertas.uy. Tenés excelentes notas ahí publicadas, bueno, compendiadas, con una edición impecable, un estilo gráfico impresionante, espectacular. Todo eso es un trabajo del licenciado Santiago del Pino, que va publicando día a día, va actualizando esa web. Hay notas de quien les habla, hay notas mías también, cada tanto aparece alguna publicada, pero el gran contenido periodístico, informativo, artículos de investigación de nivel académico, de nivel profesional, pertenecen al licenciado Santiago del Pino, que a su vez desarrolla una gran tarea de compendio, de compilación de notas que valen la pena. Hay una newsletter, por un lado, hay artículos originales de nosotros, de Libertas, hay videos, están los programas también, ahí todos nucleados, todos compendiados en esta web, que a su vez linkea o relinkeás hacia nuestro canal YouTube, hacia nuestro Facebook, hacia nuestro X, que es arroba en donde estamos, hacia nuestro Instagram, que es en donde estamos Uru, tiene nuestro Tweets también, que está logueado al Instagram. Toda esta oferta tenés desde Libertas, Uruguay. Te repito, nuestro sitio digital www.libertas.uy. Estamos hablando de Estado de Derecho soberano, nación republicana democrática soberana, Uruguay según nuestra Carta Constitucional, según el proceso histórico que hemos tenido, según nuestra jurisprudencia en términos de justicia, por ejemplo, según nuestra doctrina en términos de científicos del derecho, de las ciencias políticas, de las teorías de Estado, de las teorías de gobierno. Pero hoy no somos eso, hoy somos un modelo político Agenda 2030 que nos ha convertido en un Estado social marxista, de cuyo tema no tenemos prensa prácticamente. Está hegemonizado el discurso, la narrativa pro Agenda 2030, de ahí que podamos hablar de una monopolización de los contenidos periodísticos hacia nuestra población. ¿A través de qué? De distintos grupos económicos que invierten en una red de medios de comunicación que han establecido de hecho
una especie o una suerte de oligopolio en cuanto a la unicidad, unilateralidad del discurso, digamos, periodístico, de la narrativa periodística pro Agenda 2030, haciendo el caldo gordo o el caldo de cultivo algo más radical y peligroso, que es el proyecto Foro de San Pablo, que representan el Frente Amplio junto al PCNT y la FEU también, por supuesto. Bueno, te decía que Milei no fue a esa cumbre de Mercosur, porque precisamente es eso, es una cumbre de burócratas, de casta política, desde un organismo internacional fallido, disfuncional, y que es un organismo pro Foro de San Pablo, pro proyectos de la CELAC, pro proyectos de una UNASUR fortalecida, pro socialismo del siglo XXI, una América Latina que se nos dice desde ese discurso doctrinario ideológico que es una especie de comunidad ideológica, una suerte de hermandad de pueblos latinoamericanos con un fin en común, con un cometido histórico. Típicamente marxistas eso, ¿no? Hablar de colectivos, de comunidades, de países y de clases sociales que tienen un rol histórico, un cometido, un cumplimiento histórico que desarrollar. Todo mentira, no existe eso en la condición humana y no existe eso en la realidad de la historia. Existieron coyunturales y muy extensos, en muchos casos, bueno, cometidos de imperios, cometidos nacionales expansionistas, que hace más bien a la voluntad de determinados gobernantes, a la voluntad de clases políticas como las que, bueno, desarrollaron el Imperio Romano, descartando aquella república romana que funcionaba muy bien, pero era muy abatida, muy atacada por las hordas bárbaras del resto de Europa, la Europa nórdica, también del lado, digamos, del África. Por lo tanto, se instaló una dictadura a través de Julio César. Pero volviendo al tema, Milei planteó que no iba a ir porque no se iba a dar ningún abrazo y no le iba a dar la mano a un delincuente como Ignacio Lula da Silva, y a su vez con motivo de nada, porque es ante un organismo que no funciona, que es un organismo fallido. Por otro lado, una prensa de izquierda y movimiento de izquierda que le hacen la vida imposible a nivel de relato público al gobierno de Milei, planteando subsidios a la comunidad de artistas, planteando subsidios a la comunidad de deportistas de deportes menores. Sí, cuando digo deportes menores me refiero a deportes que no tienen un arraigo popular, por lo tanto no tienen mercado. No estoy diciendo deportes menores en un sentido discriminatorio, por favor que se entienda bien. Todos los deportes son importantes, saludables, y siempre hay que favorecer, premiar a la gente que se dedica a una actividad tan noble como una actividad deportiva, infinitamente superior y bienvenida sea a cualquier otro tipo de actividad que sea delictiva, delincuencial. El deporte como la práctica de la ciencia o de una profesión o la práctica empresarial, comercial, siempre es bienvenido, porque hay gente que está haciendo las cosas bien, cuando todo se hace de acuerdo a la ley, a su vez de acuerdo a una ley que nos proteja, nos ampare, según los mandatos de una constitución republicana, liberal. Eso es lo que está reconstruyendo Milei en Argentina, y por eso no fue a esa cumbre del Mercosur, que está toda muy alineada a la Agenda 2030 y Foro de San Pablo. Dicho esto, vamos a un video que nos explica desde un especialista, quizá el más grande especialista de este tema en toda América Latina y en el habla hispana, me refiero ya al licenciado y magíster en ciencias políticas, escritor, investigador, como lo es el argentino Agustín Laje, quien escribió ese, bueno, voluminoso libro llamado La batalla cultural, quien escribió junto a Nicolás Márquez el libro Negro de la Nueva Izquierda, quien ya tiene varios libros en su haber y formulando ahora una tesis doctoral para obtener el doctorado desde una universidad en España. Si no me equivoco, creo que un doctorado en filosofía política o filosofía, sí, creo que filosofía política. Bueno, lo cierto es que es un catedrático también, es un investigador serio, metódico, científico, y es el que está a la vanguardia de todos estos temas como un profundo investigador que va desplegando una tarea de conferencias, de entrevistas en el exterior de su país, a través de toda Latinoamérica, también viaja por España, va a Estados Unidos,
tiene reiteradas conferencias, es muy solicitado en países como El Salvador, como también Honduras, Panamá, Colombia, en Chile, en Paraguay. A Uruguay él dice que no viene porque en Uruguay ya está consolidado el modelo social, político de un Estado social marxista y prácticamente no encontró acá uso crítico, pensamiento crítico. Así que imagínate lo grave de la situación uruguaya. Pero vamos a ir a este video porque nos explica claramente de qué se trata la Agenda 2030 y qué es lo que impone a nivel mundial, lo nefasto de todo esto, lo patológico de esta Agenda 2030. Vamos a ir a este video, una parte simplemente de una entrevista larga que le hace un periodista, bueno, muy experimentado, un periodista de alto nivel a nivel de la prensa chilena, que hace una excelente entrevista a Agustín Laje, también con, digamos, parte de la población, con ciudadanos chilenos que sin filtro le dicen ciertas cosas al entrevistado. En este caso es a Agustín Laje. Vamos a escuchar una primera parte de esta entrevista. Y como feminista y como activista quisiera preguntarle hoy día al señor Laje, ¿no? Que tanto habla y se manifiesta en contra de todo lo que significa el género y el feminismo. Quisiera preguntarle respecto de la ley 21.675 que entró en vigencia en Chile, ¿cómo se puede estar en contra de lo que significa la violencia de género y todas sus formas de representación cuando se habita un cuerpo hetero, cis, blanco, lleno de privilegios, como el suyo? Acá hay varias cosas. En primer lugar, yo no habito un cuerpo. Yo, entre otras cosas, soy este cuerpo. Fíjate qué curioso los... No, es que no es una diferencia menor. Yo no habito un cuerpo. Yo, en todo caso, soy alma y cuerpo. Pero cuando ella dice, tú habitas un cuerpo, Sí. ¿hacia dónde va eso? Porque Y uno no la pilla, no la entiende al tiro. No, porque son problemas filosóficos. Es una espiritualización, perdón, de la existencia que, lo que decíamos recién, desarraiga la identidad humana de su dimensión material. O sea, la identidad humana está corporizada. Yo no soy un espíritu flotante que, bueno, vino a hacerse de este cuerpo heterosis, blanco, privilegiado. Es decir, hay una unidad en mi ser. Hay una unidad en mi ser. Para entender un poquito hacia dónde va el tiro. Sí. Y corrígeme el tiro. Sí. Cuando ella dice, Sí. o cuando te dicen, porque estas son frases que uno quizás va a empezar a escuchar más frecuentemente, cuando tú habitas un cuerpo. Sí, totalmente. Ya, eso quiere decir que quizás yo estoy habitando el cuerpo equivocado. Exacto. Vas muy bien por ahí. Quiere decir que mi verdad no es este cuerpo. Mi verdad es mi espíritu, Y yo me que es capaz de determinar la realidad de lo que es mi identidad. Y eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a continuación a conversar con Agustín Laje, que está junto a nosotros. Agustín, bienvenido. Un gusto recibirte. Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Bajando... Bueno, eso es una parte importantísima de una entrevista larga, donde él sigue decodificando todo esto. Queda claro que la Agenda 2030 implanta este tipo de mentalidad patológica, como la de esta señora, ya, digamos, de algún modo disfrazada de esa manera y hablando en términos de habitar un cuerpo hetero-six. ¿Escucharon eso también? Es importante desglosar la semántica, no son cuestiones menores, como dice la G. Toda esta semántica, toda esta narrativa, obedece a una ideología que a su vez instala una forma de pensar que es patológica, porque eso repetido y repetido se graba en el disco duro de nuestra mente, va quedando ahí siempre en el pensamiento subconsciente, consciente, se naturaliza, se legitima, y la gente comienza a hablar y a sentir y a pensar en estos términos que no son científicos. Están siendo hipnotizados, a mi criterio, por una legión de brujos, como dirían los autores del Retorno de los Brujos, excelentes, dos autores de un libro magistral,
donde develaron el mundo del pensamiento mágico que se nos venía en un libro del año 1974. Me refiero a Louis Powell y Jacques Berger. Jacques Berger era doctor en física nuclear y Louis Powell era el director de la revista Le Monde Diplomatique. Renunciaron ambos a sus profesiones para emprender un tratado al que ellos querían llamarle el Tratado de Embellecimiento de la Vida, y escribieron 2 libros, nada más, porque luego sobrevino lamentablemente la muerte de Jacques Berger, creo que a raíz de un cáncer. Y escribieron Le Matin du Magicien, algo así como El Amanecer de los Magos, traducido en español como El Retorno de los Brujos, y luego un segundo libro, quizá algo así como La Revalote de los Magiciens, o algo así como La Reedición de los Brujos o de los Magos. Planteaban que se venía este mundo anticientífico y de pensamiento mágico, construido por diseñadores que son esos brujos sociales, económicos, jurídicos. La brujería es lo que aparenta ser científico y no lo es, pero tiene un componente fuerte de seducción e hipnosis. Hipnotiza a quien es víctima de ese discurso, esa narrativa o esas prácticas que le dicen que van a mejorarle su vida, que lo van a emancipar de un montón de situaciones negativas. Eso está planteando esta gran brujería de la Agenda 2030 y tiene este tipo de término, de terminología. La autoperceptividad de nuestro género, decía la doctora Judith Butler. Hablaba de que primero somos un agente revolucionario, parafraseando el libro, la obra de Simone de Beauvoir. Es decir, somos un género primero, pero antes inclusive del género somos un ser o un agente más bien. Hablan de un agente, es decir, un individuo que gestiona acción, una especie de entidad de acción. ¿Y agente de qué? Revolucionario. Una entidad de acción revolucionaria, y esa revolución está en movimiento permanente, y ese agente que se convierte en un sujeto revolucionario debe estar formándose permanentemente en esa acción revolucionaria, dando la idea de una vida muy dinámica y no una vida estancada, estabilizada a través del encantamiento de una semántica heteropatriarcal burguesa. Eso decía Judith Butler, una de las grandes teóricas doctrinarias de esta doctrina del woke, del neomarxismo o el marxismo cultural, junto a otros referentes importantes de ese mundo anglosajón, como por ejemplo John Rawls, que toma el liberalismo, se apropia de la terminología liberal, digamos que en la cháchara externalizable hacia el vulgo, pero toda su doctrina, su cuerpo doctrinario, es la idea de una neoconstitución, un neoconstitucionalismo, una nueva carta constitucional que establezca un nuevo orden jurídico en nuestros estados, de ahí el neoconstitucionalismo que hoy impera en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y que ya se introdujo legislativamente a través de la obra neoconstitucionalista de los doctores Diego Camaño, Jorge Díaz, todos discípulos de Zaffaroni que comulgan con esa ideología del neoconstitucionalismo como una gran doctrina constitucionalista y de teoría de Estado, que hoy es hegemónica en las cátedras de la Facultad de Derecho, al extremo de que las catedráticas de Derecho Constitucional están planteando seriamente, a través ya de investigaciones ideológicas que vienen desarrollando, toda una teoría neoconstitucionalista para convencer a los uruguayos de que todas las leyes que obedecen a la perspectiva de género adquieran rango constitucional. Y tiene que ver con todas estas patologías, de que habitamos en un cuerpo. ¿Sí? No somos un cuerpo, no somos sexo, somos un agente revolucionario que autopercibimos lo que el espíritu nos indica y podemos socialmente elaborar distintas construcciones de nuestras identidades que no son sexuales, son de género, nos dicen, pusieron esas terminologías.
Y a través de esas terminologías, de esas verbalizaciones, construyen una semántica narrativa que embruja, que hipnotiza, que te induce a pensar que es una nueva ciencia o que son formulaciones científicas más avanzadas que lo anterior, y dan la idea o la sensación de que lo anterior, la medicina sexual, los estudios endocrinológicos, hormonales, la antropología científica, la biología molecular, por ejemplo, ¿no? La neurociencia incluso, en sus aspectos, digamos, clásicos científicos, la filosofía antropológica, las filosofías de Estado, la filosofía liberal, la teoría de Estado, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etcétera, lo hacen ver, inducen a los que caen en esta trampa en que todo esto que acabo de decir es viejo, es anacrónico, hay que hacer un mundo nuevo. De nuevo no tiene nada. Es simplemente nueva semántica que tunea chatarra semántica también, mezclan esa chatarra con nueva semántica y te construyen el comunismo de siempre. Una sociedad que no piensa por sí misma, que pierde capacidad crítica, como lo auguró Carl Sagan, que no va a elaborar pensamiento propio, que va a ser inducida a través de una narrativa única y de un pensamiento único, precisamente a través de redes muy poderosas de prensa que simulan existir en el contexto de una libertad de prensa, pero que nos están narrando, induciendo por análisis, por perspectivas, por acumulación informativa, en la naturalización de una sola doctrina, la de la Agenda 2030, la que dice a la gente lo que le dice a esta pobre señora, de que habitamos en un cuerpo. Y llegan a acusar a los hombres, y sobre todo a los hombres que son de raza blanca, por ejemplo, de que somos privilegiados porque habitamos en un cuerpo heterosix. Fíjense lo que dice, heterosix. ¿Qué quiso decir? Heterosexual, siquiera emplean la terminología correcta de heterosexual porque tu conducta o tu predeterminación sexual desde tu sexo masculino, en este caso, es hetero, es decir, se ve atraída y se ve enamorada, subyugada por el sexo femenino. De ahí la conducta heterosexual. Y nuestra naturaleza es sexual, no es heterosexual. Nuestra naturaleza es sexual. Tenemos un sexo masculino y un sexo femenino. Ahora, si nos vemos atraídos compulsivamente, ¿no? De modo frecuente, si nuestro proyecto de vida está enfocado en la relación con una mujer en condición de hombre y viceversa, y una mujer en condición de mujer tiene proyectada su vida, todos sus intereses, sus sentimientos están volcados para con un hombre, el ya existente en su vida o un eventual hombre, pero no se fija en mujeres, no tiene concebido en su cabeza y en su sentimiento enamorarse de una mujer, sino de un hombre y formar una familia, esa vida y esa conducta es heterosexual, porque se siente atraída por el polo opuesto del sexo que es contrario y complementario, incluso por la ley de los polos, como en la electricidad, ánodo y cátodo. Son contrarios, pero son complementarios. Son opuestos en fuerza y equivalentes. Es decir, crean un campo de tensión magnética. Si no, no existirían los campos de tensión magnética y no existiría la unidad de la materia. Así funcionan las subpartículas atómicas. Todo funciona bajo el principio de la polaridad. Y nuestra raza es bipolar. Bueno, te dicen habito en un cuerpo, no habitamos en un cuerpo. En todo caso, nuestra naturaleza humana es nuestro cuerpo. La corporización es nuestra naturaleza humana. Somos seres humanos porque somos este cuerpo. Somos un cuerpo que piensa, siente, desarrolla acción. No habitamos en un cuerpo, no somos un espíritu que está flotando y toma un cuerpo. Eso parece del exorcista. ¿Sí? Hay espíritus que nos toman, se introducen y te poseen. ¿Se dan cuenta del disparate? Entonces hacen toda esta narrativa compleja, anticientífica de habito en un cuerpo, soy lo que autopercibo según mi espiritualidad que autopercibe ser del género tal. Y en definitiva, si alguien
quiere en estos términos cambiarse de género, si es hombre y quiere cambiarse de género, si es mujer y quiere cambiarse de género, va a terminar en una clínica muy costosa, va a terminar en una clínica quirúrgica de cirugías estéticas, cirugía plástica, etcétera, con tratamientos, y también en clínicas de hormonización para bloquear hormonas y producir hormonas del sexo opuesto. Entonces lo que hizo es una transformación artificial mediante la vía quirúrgica y la vía de la hormonización hormonal, bioquímica, está alterando el funcionamiento normal de su constitución genómica de hombre o de mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué significa? Que toda esta teoría neomarxista del LGBT, de la bandera del arco iris, de las teorías del género, perspectivas de género, derechos de género, y ahora nos educan a los chiquilines en esta porquería, nos están educando a los niños en esta porquería que denuncia el AGE, y esto lo hizo este gobierno con Robert Silva siendo director de la ANEP y de Codicen. Entonces, no sé de qué transformación educativa hablan positiva, porque Uruguay está metido en la Agenda 2030 con esta perspectiva de género, con estas ideologías, y la bandera de la perspectiva de género, la bandera LGBTQ+, es la bandera principal de la revolución marxista, que pervierte, trastoca severamente, que contradice los principios de una república democrática, de un Estado liberal. Por eso Milei sacó el Ministerio de la Mujer y el Género y le eliminó como política de Estado. Eliminó al MIDES también como una política de Estado asistencialista, porque el asistencialismo complementario con esta gran bandera plantea la otra bandera, que es la sociedad inclusiva, leyes de paridad y crear usinas ministeriales que fomenten una burocracia, por un lado, presupuestada, ¿para qué? Para desarrollar planes de subsidio y asistencia a los que no tienen, en vez de pensar cómo hacer para que los que no tienen empiecen a tener, a vincularse al mercado de trabajo y generar fuente de trabajo, y si carecen de los elementos suficientes como los conocimientos, carecen de capital educativo, tendrán primero que educarse, y quizá ahí sí el Estado pueda pensar en algunas campañas de asistencialismo, subsidio para las etapas educativas de gente que están muy abajo en la escala social de las capacitaciones, del conocimiento, del nivel de conocimiento, porque siquiera de pronto terminaron primer año de liceo. Entonces ya en este mundo no se puede hacer nada, con ese nivel tan precario, tan bajo que prácticamente no cierra la etapa primaria, básica de la formación educativa. Por eso Milei no fue al Mercosur, porque sabe de qué se trata, a qué responde toda esta gente, incluido nuestro presidente, pero no habitamos en cuerpo y no tenemos género, somos sexo, somos un sexo único que determina nuestra condición humana. Nuestro sexo corporal determina nuestro ser, y nuestro cuerpo, con su biotipo y en el espacio-tiempo que habitamos, determina nuestro ser humano. No somos un espíritu que anda por ahí y que habita un cuerpo. Y estas ideologías, como les decía, que tienen que después ir a clínicas, hormonizarse, generan gastos en el Estado y generan también una red económica muy poderosa en todas esas clínicas que van a crear un mercado de laboratorios, de tratamientos postquirúrgicos, de tratamientos prequirúrgicos, como también las clínicas abortivas. Se dan cuenta que han creado una inmensa cadena económica, empresarial, absolutamente nefasta, porque es improductiva de riquezas, es improductiva de servicios y bienes, sino que producen patologías y reproducen un pensamiento patológico anticientífico. Es un atentado, yo te diría en términos espirituales, demonial. Demonial. Y es por la vía de la cultura, de culturizar, de trasladar todo esto a la institucionalidad del Estado, a los sistemas educativos, cumpliendo en rigor con los preceptos estratégicos de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci estaría muy contento, ¿no? De ver cómo va triunfando su doctrina, su ideología, su estrategia revolucionaria, con ese gran sueño que él tenía, fanático, idólatra de Carlos Marx. Así como hay idólatras fanáticos de Maradona y Messi, en vez de tener
en su mesa de luz una estatua de Messi y Maradona, él tenía una estatua de Carlos Marx, como lo tiene la presidente de México, ¿no? Que tiene una esfinge ahí, una estatuilla de Carlos Marx y una foto de Lenin. Son los ídolos de esta gente. Bueno, esta ideología, bajo estas características, es la ideología del lujo y de las clases medias altas. Porque ¿quién puede hormonizarse y pagar miles y miles de dólares y después seguir tratamientos de hormonización? ¿Quién puede ir a intervenciones quirúrgicas de esa magnitud, hacer mutilación del cuerpo, mutilar órganos, y después hacer un seguimiento de todo ese tratamiento quirúrgico, de cirugías estéticas y plásticas? Eso es para gente de mucho dinero, que a su vez destacan en sus círculos sociales, académicos, producen libros, dan conferencias, hacen reuniones familiares, como la izquierda exquisita de la que hablaba Tom Wolfe, que es toda la parafernalia social de un montón de superfluos que viven en una burbuja, en un mundo de fantasía, creando esta ideología que no es para los pobres. La gente de barrio, la gente de los cinturones marginales de las ciudades, la gente de poca cultura, pobrecita, no tiene ni idea de esto, ni le interesa esto. Y si acaso de las clases bajas caen en ese cuento y hacen alguna transformación con dinero que hicieron bajo el robo, la prostitución, que sabe por qué vía, y hacen una primera intervención quirúrgica y una primera etapa de hormonización, esos transexuales, esos travestis, para sostener ese artificio, digamos, esa artificialidad de esa apariencia de mujer en el hombre, van a tener que seguir yendo a clínicas de hormonización y hacer tratamientos médicos. Y no van a poder. Y no se van a unir a clases sociales altas y a destacar por su locuacidad, por sus investigaciones, por sus planteos académicos. No van a destacar como catedráticas, transexuales. No, van a estar condenados a ejercer la prostitución en las calles o en algunos tugurios de mala muerte. Y van a sobrevenir enfermedades de todo tipo, venéreas, enfermedades en el organismo a raíz de todos estos tratamientos invasivos, patológicos al cuerpo humano. Todo eso es la Agenda 2030. Es más siniestra de lo que podamos pensar. Queda todo muy lindo cuando la prensa hegemónica, como les decía, esa prensa que tiene una narrativa unilateral, que monopoliza el pensamiento, te habla de los derechos de género y la comunidad gay y cómo se manifiestan, y te lo dejan en esa superficie de la información. Pero detrás de eso, debajo de todo eso, hay todo un mundo patológico muy grave y que va dando cuenta de la violencia que se va incrementando en nuestras sociedades, que en vez de solucionar las cosas se hace todo cada vez más violento, como también la otra ideología complementaria de esa bandera del arco iris, que es el feminismo radical, va provocando mucha división y mucha violencia en nuestra sociedad. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.